Revelaciones explosivas. A los 75 años, la reina Camila rompe el silencio sobre el triángulo amoroso que sacudió a la monarquía británica. Tengo 75 años, y no recuerdo a nadie más que a la reina estando allí. Con esa frase llena de melancolía, la reina Camila ha conmocionado al mundo. Después de décadas marcadas por susurros, escándalos y un drama real que parecía no tener fin, la esposa del rey Carlos III ha bajado por fin la guardia. En una confesión entre lágrimas, Camila ha revelado verdades largamente enterradas tras los muros del Palacio de Buckingham. Durante años, el público especuló sobre su papel en el tristemente célebre triángulo amoroso entre el entonces príncipe Carlos y la princesa Diana. Hoy, al llegar a los 75 años, Camila reconoce la verdad oculta detrás de las puertas del palacio. ¿Qué fue lo que dijo exactamente? ¿Y cómo estas revelaciones podrían transformar su legado para siempre? Las respuestas podrían impactar incluso al más ferviente seguidor de la familia real. La verdad sobre el triángulo amoroso más escandaloso de la realeza. El triángulo amoroso entre el príncipe Carlos, la princesa Diana y Camilla Parker Bowles sigue siendo uno de los escándalos más comentados de la historia moderna de la monarquía británica. Lo que comenzó como un cuento de hadas entre Carlos y Diana, pronto se convirtió en una pesadilla pública, desvelando conflictos emocionales profundos y una conexión oculta que cambiaría el rumbo de la corona para siempre. Detrás de esta historia, se esconde una relación compleja entre tres personas atrapadas entre sus propios deseos, sus luchas internas y el aplastante peso de las expectativas reales. Carlos y Camila se conocieron a principios de los años 70, mucho antes de que Diana apareciera en escena. Compartían una conexión intensa, pero el romance fue interrumpido cuando Carlos partió al servicio militar y Camila se casó con Andrew Parker Bowles. A pesar de ello, la relación entre Carlos y Camila no se extinguió. Siguieron siendo íntimos amigos, incluso después del matrimonio de Carlos con Diana en 1981. Para Diana, que entró al matrimonio con la ilusión de una historia de amor genuina, la persistente presencia de Camila fue una sombra constante. Desde el inicio, sospechó que Camila era algo más que una simple amiga de su esposo. La confirmación llegó en forma de un brazalete que Carlos había encargado especialmente para Camila, justo antes de su boda con Diana. Según contó la propia princesa, aquel descubrimiento fue devastador y estuvo a punto de cancelar la boda. Pero Diana, pese a todo, decidió continuar, solo para encontrarse atrapada en una lucha silenciosa contra una mujer que ya había conquistado el corazón de su esposo. Una confrontación histórica. El día en que Diana enfrentó a Camila. En 1989, las tensiones alcanzaron un punto de quiebre. En una fiesta, Diana se armó de valor y confrontó directamente a Camila. En palabras que resonaron en la historia le dijo: «Sé lo que está ocurriendo entre tú y Carlos, y solo quiero que lo sepas». Aunque Camila negó cualquier implicación, Diana luego describiría aquel momento como uno de los actos más valientes de su vida. Poco después, la verdad emergió a la luz pública, provocando un frenesí mediático sin precedentes que manchó la imagen de todos los implicados. Y fue en 1995 cuando Diana, con una frialdad desgarradora, pronunció una frase que quedaría grabada en la memoria colectiva. «Éramos tres en este matrimonio, así que estaba un poco abarrotado. Un simple pero poderoso testimonio de traición, dolor y una lucha emocional que desgarró a una familia y transformó para siempre la percepción del pueblo británico sobre su realeza». Camilla Gate. El escándalo que destruyó un matrimonio real y cambió la historia de la monarquía británica. La década de los 90 marcó un antes y un después para la familia real británica. Lo que durante años fue objeto de rumores y miradas discretas, finalmente estalló en la esfera pública. La relación extramarital entre el príncipe Carlos y Camilla Parker Bowles quedó al descubierto tras la filtración de conversaciones íntimas entre ambos. El escándalo, conocido como Camilla Gate,
sacudió los cimientos del Palacio de Buckingham y confirmó lo que muchos ya sospechaban. Había otra mujer en el matrimonio del heredero al trono. En 1994, Carlos rompió el silencio en una entrevista televisiva que paralizó al Reino Unido. Admitió que la relación con Camila había comenzado después de que su matrimonio con la princesa Diana se hubiera roto irreparablemente. Pero para el público, ya era demasiado tarde. La tormenta mediática se había desatado y Camila fue colocada en el ojo del huracán. Camila, de confidente a villana nacional, Camilla Parker Bowles, fue señalada como la causante de la ruptura de uno de los matrimonios más emblemáticos de la realeza moderna. Fue tachada de rompehogares, vilipendiada por la prensa y rechazada por una sociedad que aún lloraba la tristeza de la princesa Diana. Su imagen fue destrozada. De ser una figura discreta pasó a convertirse en una de las mujeres más odiadas del Reino Unido. Sin embargo, a pesar de la presión mediática, del odio del público y del juicio incesante de los tabloides, su relación con el príncipe Carlos resistió. La pareja se mantuvo unida en la sombra hasta que, años después de la trágica muerte de Diana, finalmente se casaron en 2005. Aquel matrimonio marcó una segunda oportunidad no solo para la pareja, sino también para la imagen pública de Camila. La reina Camila rompe el silencio. Sí, tuve un papel en la caída de su matrimonio. Hoy, a sus 75 años, la reina Camila ha decidido hablar. En una reflexión cargada de emoción, habría reconocido su rol en el colapso del matrimonio entre Carlos y Diana. Acepta, con una mezcla de amor, arrepentimiento y memoria, que formó parte de uno de los capítulos más polémicos y dolorosos de la historia real británica. La relación entre Carlos y Camila comenzó a principios de los años 70, mucho antes de que Diana Spencer entrara en escena. Aunque el destino los separó cuando Carlos fue al servicio militar y Camila se casó con Andrew Parker Bowles, el vínculo entre ellos nunca se rompió. Camila siempre estuvo cerca, como confidente y presencia constante en la vida del entonces príncipe, incluso después de su boda con Diana en 1981. Diana no tardó en percibir que Camila era algo más que una amiga. El hallazgo de un brazalete diseñado especialmente para Camila poco antes de la boda con Carlos fue la prueba definitiva de que algo no estaba bien. La princesa confesó más tarde que, tras descubrirlo, pensó seriamente en cancelar la boda, pero siguió adelante, entrando a una vida de competencia emocional contra una mujer que ya tenía el corazón de su esposo. El precio de ser Camila: odio, escarnio y humillación pública. Cuando la prensa publicó las conversaciones telefónicas privadas entre Carlos y Camila en 1993, la humillación fue total. Los detalles íntimos, incluso embarazosos, de la relación fueron expuestos sin piedad en los periódicos y comentados en programas de televisión a nivel mundial. El apodo Camilagate se convirtió en sinónimo de escándalo y traición. El castigo público fue brutal. Camila fue ridiculizada por su apariencia, abucheada en público y perseguida por los fotógrafos. Durante años fue blanco de una campaña implacable de odio. Para muchos seguidores de Diana, Camila nunca sería perdonada, y aunque con el tiempo la opinión pública ha suavizado su juicio, aquellos años de desprecio marcaron para siempre su vida personal y su papel dentro de la realeza. Hoy, como reina consorte, Camila ha logrado transformar su imagen pública, pero el fantasma del pasado sigue acechando. Su nombre, irremediablemente, permanecerá ligado al legado trágico de la princesa del pueblo. Del escarnio al trono. La transformación de Camila, la mujer más vilipendiada de la realeza británica. Tras el estallido del escándalo, Camilla Parker Bowles se retiró casi por completo de la vida pública. Durante años evitó las apariciones mediáticas y se convirtió en una figura casi invisible. Sin embargo, el acoso de la prensa y la furia de la opinión pública no solo destruyeron su reputación, la golpearon profundamente a nivel personal. Según amigos cercanos y confidentes,
Camila se volvió mucho más reservada y cautelosa. Aprendió a sobrevivir bajo la mirada constante del juicio público, desarrollando una coraza emocional para resistir la crítica implacable que la rodeaba día tras día. Pero esa protección tuvo un precio. Camila evitaba a toda costa situaciones donde pudiera enfrentarse a ataques del público o ser perseguida por los paparazzi. No obstante, con el tiempo, trabajó silenciosamente para reconstruir su imagen. Aunque no fue fácil, se mantuvo incondicional junto al príncipe Carlos y centró sus esfuerzos en apoyar su labor, especialmente a través de causas benéficas. Poco a poco, y gracias a su carácter sencillo y accesible, la percepción pública empezó a cambiar. Para el año 2005, cuando finalmente se casó con Carlos, el odio había comenzado a disiparse, aunque algunos seguidores fieles de Diana aún le guardaban resentimiento. Los años de culpa y exposición mediática dejaron una huella imborrable en Camila. La obligaron a fortalecerse, a forjar una nueva versión de sí misma capaz de resistir la tempestad. Hoy, como reina consorte, ha logrado elevarse por encima del juicio y la crítica. Pero las sombras de aquellos años oscuros siguen siendo parte integral de su historia. La historia no contada. El día que Diana enfrentó a Camila. Uno de los episodios más dramáticos y emotivos del triángulo amoroso entre la princesa Diana, el príncipe Carlos. Diana, conocida por su elegancia y compostura, decidió salir de su zona de confort y enfrentar cara a cara a la mujer que creía le había arrebatado el corazón de su esposo. La confrontación, poco detallada en los relatos oficiales, tuvo lugar durante una fiesta de cumpleaños organizada por la hermana de Camila, Annabel Elliot. Diana, que llevaba tiempo sospechando la verdadera naturaleza del vínculo entre Carlos y Camila, decidió que ya no podía callar más, aunque se sentía fuera de lugar y profundamente nerviosa. Reunió el valor y se acercó a Camila, en lo que luego describiría como uno de los momentos más valientes de su vida. Diana encontró a Camila en el sótano de la fiesta, conversando con otras personas. Le pidió hablar en privado. A solas, le dijo con firmeza: «Sé lo que está ocurriendo entre tú y Carlos, y solo quiero que lo sepas». Camila, sorprendida y visiblemente incómoda, negó en un principio. Pero luego, según relatos cercanos, respondió con una frase tan fría como hiriente: «Tú tienes todo lo que alguna vez quisiste. Todos los hombres se enamoran de ti. Tienes 2 hijos preciosos. ¿Qué más quieres?». La respuesta de Diana fue sencilla, pero desgarradora: «Quiero a mi esposo». Ese enfrentamiento no detuvo el romance entre Carlos y Camila, pero representó un momento crucial para Diana. Durante años, había sufrido en silencio, sintiéndose traicionada y sola. Ese día, al mirar a los ojos a la mujer que simbolizaba su dolor, logró recuperar una parte de su dignidad. Fue un acto de valentía emocional que marcó un antes y un después en su vida. La tensión continuó. La relación entre Carlos y Camila siguió creciendo en la sombra, mientras el matrimonio de Carlos y Diana se deterioraba sin remedio. Pero el coraje de Diana al enfrentar la verdad se convirtió en un símbolo de su fortaleza interior. Ese momento, aún poco conocido por muchos, muestra la dimensión humana detrás del drama real que fascinó y conmocionó al mundo entero. Del escándalo al respeto. El largo camino de Camila hacia la corona. El ascenso de Camilla Parker Bowles al título de reina consorte es una de las transformaciones más sorprendentes y polémicas en la historia de la realeza británica. De ser la otra mujer en uno de los triángulos amorosos más escandalosos, pasó a convertirse en una figura respetada dentro de la familia real. Su recorrido es un testimonio de cómo la perseverancia, la lealtad y el amor pueden revertir incluso las opiniones más hostiles. Camila conoció al príncipe Carlos a principios de los años 70, y desde el primer encuentro, la conexión fue inmediata. Sin embargo, su historia se vio interrumpida cuando él partió a cumplir servicio militar, y ella contrajo matrimonio con Andrew Parker Bowles.
A pesar de ello, el vínculo entre Camila y Carlos nunca se rompió por completo, y años más tarde, durante el turbulento matrimonio de Carlos con Diana, se reavivó en forma de un romance clandestino. La relación, que inicialmente se mantenía en secreto, se hizo pública en los años 90, desatando un escándalo sin precedentes. Camila fue señalada como la principal culpable del colapso del matrimonio real. Fue calificada de rompehogares, y su reputación alcanzó su punto más bajo con el infame Camilagate, cuando se filtraron conversaciones íntimas entre ella y Carlos. Pero contra todo pronóstico, Camila no se rindió. Con discreción, paciencia y trabajo en causas sociales, comenzó a reconstruir su imagen. Su unión con Carlos en 2005 marcó una nueva etapa en su vida, sellando oficialmente un amor que había sobrevivido décadas de escándalos, odio y rechazo. Hoy, como reina consorte, representa una figura de resistencia y redención. Su historia, tejida entre el escándalo y la redención, sigue siendo uno de los relatos más conmovedores y controvertidos de la realeza moderna. Camila, de las sombras al trono. Una historia de redención y dolor. Durante un tiempo, Camila Parker Bowles desapareció casi por completo del ojo público, llevando una vida discreta lejos del incesante escrutinio mediático. Sin embargo, el príncipe Carlos jamás dudó de su apoyo incondicional a Camila, y su relación logró sobrevivir pese al rechazo masivo. Poco a poco, Camila comenzó a reintegrarse en la vida pública, enfocándose en labores benéficas y apoyando a Carlos en sus funciones reales. Con el paso de los años, la percepción pública sobre ella empezó a cambiar. Su carácter sencillo, su calidez genuina y su compromiso con causas sociales como la prevención de la violencia doméstica y el fomento de la alfabetización ayudaron a rehabilitar su imagen ante el mundo. En 2005, Carlos y Camila finalmente contrajeron matrimonio, marcando un punto de inflexión en su trayectoria. Aunque decidió no asumir el título de princesa de Gales por respeto al legado de Diana, con el tiempo fue ganándose la aceptación de la familia real, su constante apoyo a Carlos y su dedicación a los deberes reales consolidaron su lugar dentro de la monarquía. En 2022, cuando la reina Isabel II anunció que Camila sería conocida en el futuro como reina consorte, el gesto fue interpretado como la aprobación definitiva a su transformación. De ser símbolo de escándalo a figura de la corona, el camino de Camila es una historia extraordinaria de superación y redención. Hoy, como reina consorte, representa la resiliencia y demuestra que incluso los caminos más difíciles pueden conducir al triunfo. Camila rompe el silencio. Reconoce el dolor de Diana. Durante décadas, Camila Parker Bowles permaneció en silencio sobre el profundo dolor y el caos emocional que su relación con el príncipe Carlos generó durante su matrimonio con la princesa Diana. El triángulo amoroso entre los tres se convirtió en uno de los escándalos más sonados de la realeza británica, dejando a Diana con el corazón roto y a la opinión pública encendida. Ahora, en su papel como reina consorte, Camila ha reconocido, aunque de forma privada, el sufrimiento que Diana soportó, reflexionando sobre las verdades difíciles del pasado y el impacto real de sus acciones. Lejos del cuento de hadas, el matrimonio de Diana con Carlos estuvo marcado por la soledad y la traición. Desde el principio, Diana sospechaba que el corazón de Carlos pertenecía a otra mujer, Camila. Una de las revelaciones más dolorosas fue cuando, antes de la boda, Diana descubrió una pulsera que Carlos había mandado a hacer para Camila. Aquella traición casi la llevó a cancelar el enlace. A lo largo del matrimonio, las sospechas de Diana se confirmaron. La presencia de Camila seguía latente. En 1989, durante una fiesta, Diana enfrentó a Camila con valentía y le dijo directamente: «Sé lo que está pasando entre tú y Carlos». La respuesta de Camila, minimizando las preocupaciones de Diana, solo agravó el sufrimiento de la princesa. Años después, Diana describió aquel momento como uno de los más duros, pero también más liberadores de su vida. Cuando el escándalo estalló públicamente en los años 90,
La indignación fue generalizada. En su ya histórica entrevista a la BBC en 1995, Diana dejó una frase que quedó grabada en la memoria colectiva. Éramos 3 en este matrimonio, así que estaba un poco concurrido. La figura de Camila fue duramente señalada como la causante del fracaso del matrimonio real, convirtiéndose en blanco del odio popular. Hoy, fuentes cercanas aseguran que Camila, aunque no ha ofrecido una disculpa pública, siente un profundo remordimiento por el papel que desempeñó en la tragedia personal de Diana. Su transformación, de mujer más odiada del Reino Unido a reina consorte respetada, ha sido asombrosa. Sin embargo, la sombra del pasado aún persiste. Al reconocer el dolor de Diana, Camila muestra una voluntad de enfrentar los errores que marcaron su historia. Aunque el tiempo no puede borrar las heridas, este gesto podría ser el primer paso hacia la sanación de uno de los capítulos más desgarradores de la historia real. Camila se derrumba al recordar el escándalo que sacudió a la monarquía. Durante años, Camilla Parker Bowles fue una figura polarizante en la historia de la monarquía británica. Frecuentemente culpada del sufrimiento de la princesa Diana y del escándalo que hizo tambalear los cimientos de la realeza, su nombre fue sinónimo de controversia. Pero ahora, en un momento de vulnerabilidad pocas veces visto, la reina consorte se ha abierto sobre el costo emocional de esos años marcados por la infamia. Según fuentes cercanas, Camila rompió en llanto al reflexionar sobre el dolor causado a todas las partes involucradas y el peso del odio público que cargó durante décadas. El triángulo amoroso entre Carlos, Diana y Camila fue uno de los capítulos más escandalosos de la historia real. Durante años, Camila fue demonizada por la prensa y el pueblo, tachada de rompehogares y símbolo del sufrimiento de Diana. La revelación pública del affair entre Carlos y Camila en los años 90, especialmente tras el escándalo del Camilagate, cuando se filtró una conversación íntima entre ambos, solo alimentó la furia popular. Aquel episodio no solo dejó cicatrices en la imagen de la monarquía, sino también en la vida personal de quienes lo protagonizaron. Hoy Camila, desde el trono que un día pareció inalcanzable, carga con la memoria de aquel pasado turbulento. Y aunque el camino hacia el perdón aún es largo, su reconocimiento del dolor ajeno podría abrir una nueva página en la historia de redención que, para bien o para mal, ha quedado marcada por el amor, la traición y la resiliencia. Camila y la herida que nunca sanó. La sombra de Diana sigue presente. El mundo entero quedó conmocionado y la prensa no dio tregua. Las declaraciones desgarradoras de la princesa Diana, éramos 3 en este matrimonio, encendieron la indignación pública y señalaron con fuerza a Camilla Parker Bowles. Durante esa época, Camila desapareció del ojo público, buscando refugio lejos de los focos que, sin cesar, la apuntaban con críticas feroces y juicios implacables. Amigos cercanos revelaron que el escrutinio mediático constante y el repudio social impactaron profundamente en su salud mental y emocional. En el apogeo del escándalo, Camila se encontró sola, arrasada por la opinión pública, con su reputación destrozada y sin poder defenderse, ante la avalancha de titulares que la convertían en la villana de una tragedia real. Hoy, décadas después, Camila, ahora reina consorte, ha reflexionado, según fuentes cercanas, sobre aquellos años oscuros. Ha expresado un profundo arrepentimiento no solo por el daño infligido a Diana, sino por el dolor generalizado que afectó a toda la familia real. En momentos íntimos, se dice que Camila ha sido invadida por la emoción, reconociendo que ese escándalo la persiguió durante años y le dejó cicatrices que jamás sanaron del todo. Su ascenso desde las sombras hasta el trono ha sido un viaje de resistencia, pero no sin heridas. Aunque la percepción pública hacia ella se ha suavizado con el tiempo, el recuerdo del escándalo aún permanece vivo en la memoria colectiva. Al reconocer el sufrimiento del pasado, Camila demuestra su disposición a enfrentar los errores que marcaron una de las épocas más turbulentas de la monarquía británica.
El legado eterno de la princesa Diana. Compasión, coraje y transformación. Diana de Gales dejó mucho más que un título. Dejó una huella imborrable en el corazón del pueblo. Su legado es el de una mujer que, a pesar del dolor, supo elevarse por encima del sufrimiento para convertirse en un ícono global de compasión y cambio. Su historia es una de tragedia y triunfo. Diana se convirtió en un símbolo de empatía, enfrentando estigmas sociales y desafiando convenciones con una humanidad pocas veces vista en la realeza. En los años 80, cuando el mundo aún temía el VIH japonés-Sida, Diana rompió barreras al estrechar la mano de un paciente sin usar guantes, un gesto histórico que transformó la percepción global de la enfermedad. En Angola, se adentró en campos minados, arriesgando su vida para visibilizar el sufrimiento de víctimas inocentes. Su compromiso con causas silenciadas la convirtió en la voz de los olvidados. Pero más allá de su labor humanitaria, su rol como madre definió una parte esencial de su legado. Diana luchó por ofrecer a sus hijos, los príncipes William y Harry, una infancia llena de amor y cercanía. Desde visitas a parques de diversiones hasta enseñarles sobre la vida fuera del palacio, Diana quiso que sus hijos entendieran el mundo real. Su influencia perdura hoy en día. Tanto William como Harry continúan su obra benéfica, centrándose especialmente en la salud mental y la compasión hacia los demás. Diana no solo cambió el rostro de la monarquía, la humanizó. Su franqueza al hablar sobre sus luchas internas, su matrimonio roto y su salud mental, abrió camino a una realeza más transparente y cercana al pueblo. Décadas después de su trágica muerte, Diana sigue viva en el recuerdo colectivo. Es la princesa del pueblo, símbolo eterno de bondad, fortaleza y esperanza. Camila a los 75 años. Reflexión desde el trono y un pasado marcado por el escándalo. Hoy, con 75 años, la reina Camila mira hacia atrás con una mezcla de sabiduría y arrepentimiento. Su vida ha estado marcada por el amor, el escándalo y una búsqueda constante de redención. Su ascenso de ciudadana común a reina consorte no ha sido un cuento de hadas, sino una travesía llena de polémica, desafíos personales y una transformación pública sin precedentes. La historia de Camila comenzó mucho antes de convertirse en figura central de la realeza. En los años 70, conoció al entonces príncipe Carlos, y entre ellos nació una conexión profunda e inmediata. Sin embargo, la relación se truncó cuando Carlos partió al servicio militar, y Camila contrajo matrimonio con Andrew Parker Bowles. A pesar de ello, el vínculo con Carlos jamás se rompió por completo. Años después, ya casado con Diana, la relación entre Carlos y Camila resurgió, encendiendo la chispa del escándalo más resonante de la monarquía contemporánea. Cuando el affair salió a la luz en la década de los 90, Camila fue duramente criticada, catalogada como la otra y señalada como responsable del colapso matrimonial entre Carlos y Diana. La prensa fue implacable y la opinión pública no mostró piedad. Hoy, convertida en reina consorte, Camila reconoce que su pasado está teñido por errores y cicatrices difíciles de borrar. Sin embargo, también afirma haber aprendido lecciones valiosas. Su historia, aunque marcada por la controversia, también es la de una mujer que sobrevivió al rechazo, enfrentó sus fantasmas y logró encontrar su lugar en la historia de la monarquía británica. Los medios de comunicación la pintaron como una villana, y el público fue implacable en su juicio. Durante años, Camila evitó los reflectores, refugiándose en la privacidad mientras el escándalo se desmoronaba a su alrededor. Sin embargo, con el paso de los años, Camila ha trabajado arduamente para reconstruir su imagen. Se dedicó a apoyar a Carlos y a participar en obras benéficas, defendiendo causas como la alfabetización, la prevención de la violencia doméstica y el bienestar animal. Con el tiempo, su compromiso con estas causas y su presencia constante al lado de Carlos lograron suavizar la opinión pública. Hoy, décadas después, la reina Camila reflexiona sobre las decisiones que marcaron su vida.
Fuentes cercanas a ella aseguran que reconoce el dolor causado por su relación con Carlos durante su matrimonio con Diana. Aunque sigue siendo reservada sobre sus emociones, quienes la conocen la describen como una mujer que ha llevado el peso de su pasado con una fuerza tranquila y humildad. Como reina consorte, Camila ha abrazado su papel con gracia, ganándose el respeto por su dedicación a la corona y su capacidad para superar años de críticas. Su viaje es un testimonio de resistencia y crecimiento, demostrando que incluso las figuras más controvertidas pueden encontrar redención. A los 75 años, la reina Camila se erige como un símbolo de perseverancia, reflexionando sobre una vida que ha sido tan desafiante como extraordinaria. Mi madre probablemente estaba en su radar, dijo una fuente. Así que Dios sabe quién está, ya sabes, acusando a todos los demás de hacer todo lo horrible. Lo que sea, todos tienen derecho a decirlo, ¿sabes? Vivimos en un país afortunadamente libre, y no puedes quedarte sin respirar pensando, oh, por favor, que no interfieran con mi mamá. Un solo mensaje de texto iluminó la oscuridad del dormitorio de Tom Parker Bowles en las primeras horas de esa fatídica mañana. Las palabras en la pantalla reflejaban una decisión tomada después de décadas de silencio. Un peso finalmente se había vuelto demasiado pesado para soportar. Apagó su teléfono, lo puso boca abajo sobre la mesa de noche y comenzó a prepararse para el día que cambiaría la monarquía para siempre. El palacio de St. James brillaba bajo el sol de la tarde. Sus históricas paredes eran testigo de siglos de triunfos y escándalos reales. Dentro, bajo elegantes candelabros y frente a un mar de rostros diplomáticos, la reina Camila se acercó al podio con la gracia de quien lo ha practicado una y otra vez. Su discurso anual de la Commonwealth estaba siendo transmitido en vivo a millones de personas en todo el mundo. Los asistentes del palacio se miraban satisfechos mientras ella pronunciaba cada línea cuidadosamente elaborada, con la elegancia que habían ensayado durante meses. Lo que nadie notó fue a Tom Parker Bowles, el hijo de Camila de 50 años, moviéndose incómodamente en el borde de la sala. Sus dedos trazaban el contorno de una fotografía desgastada en su bolsillo. Una imagen descolorida de su madre antes de la corona, antes de que todo cambiara. Un asistente del palacio lo observó, notando la tensión inusual en su actitud, normalmente compuesta. Pero Tom mantenía su mirada fija en su madre. En el escenario, Camila continuó con su encanto habitual, su voz firme y autoritaria. Sin embargo, vaciló casi imperceptiblemente al ver a Tom acercarse al podio. La formación de años en la realeza entró en acción, y continuó su discurso con una fluidez que enmascaraba su inquietud. Pero aquellos más cercanos a ella notaron cómo sus nudillos se blanqueaban al aferrarse a los papeles del discurso. Laura López, la hermana de Tom, alcanzó el brazo de su hermano mientras pasaba frente a su asiento. El intercambio silencioso entre los hermanos hablaba por sí mismo. Sus ojos suplicantes, su expresión resuelta. El personal de seguridad intercambió miradas confundidas. El protocolo dictaba una intervención inmediata para cualquiera que se acercara a la monarca durante un discurso oficial. Pero este era el hijo de la reina. Su vacilación creó la ventana crítica que Tom necesitaba. A 3 pasos del podio, Camila y su hijo se miraron a los ojos. En ese breve instante, la máscara real se desplomó. Madre e hijo, no reina y súbdito, compartieron una mirada de entendimiento, de reconocimiento de lo que estaba a punto de suceder. Por un segundo, el rostro de Camila se suavizó, revelando un atisbo de arrepentimiento, tal vez incluso de miedo. Luego, Tom alcanzó el micrófono. La sala cayó en un silencio atónito mientras él lo tomaba firmemente y lo acercaba hacia sí mismo. Las cámaras, que hasta ese momento se habían movido entre los rostros de los dignatarios, se enfocaron de inmediato, capturando el momento sin precedentes en todo su desgarrador detalle. La voz de Tom, sorprendentemente firme, llenó el salón mientras se presentaba y comenzaba a hablar sobre la mujer detrás de la corona. La compostura de Camila se fracturó.
Su mano tembló al extenderse hacia su hijo, la incertidumbre cruzando su rostro. ¿Estaba intentando recuperar el micrófono o tocar su brazo en una súplica silenciosa? La ambigüedad de ese gesto sería analizada por expertos en lenguaje corporal durante meses. El rey Carlos se levantó a medias de su asiento, dividido entre el protocolo monárquico y la reacción humana. El príncipe Guillermo, sentado cerca, se inclinó hacia adelante con una expresión indescifrable. La máquina real, tan cuidadosamente calibrada durante siglos, no tenía una contingencia para esta ruptura familiar sucediendo en vivo en televisión. Las palabras de Tom fluían con la fuerza de una verdad reprimida durante tanto tiempo, describiendo cómo había visto a su madre transformarse de la mujer que lo crió con calor y honestidad en alguien que apenas reconocía, dispuesta a sacrificar cualquier cosa, a cualquiera, por el poder que ahora poseía. Detrás de ellos, los funcionarios del palacio señalaban frenéticamente al equipo de transmisión. Los productores de la BBC tenían la mano sobre el botón de retraso de la transmisión, pero no lo presionaron. Este era un momento histórico, sin precedentes, el tipo de instante crudo que define epopeyas. El rostro de Camila había palidecido. La sonrisa real, cuidadosamente ensayada, desapareció por completo. De repente, Camila se veía más vieja, vulnerable. Sus ojos se desplazaron rápidamente hacia Carlos, hacia su hija Laura, hacia las puertas de salida, evaluando rutas de escape como un animal acorralado. La voz de Tom se suavizó brevemente al dirigirse directamente a su madre, reconociendo cómo había guardado sus secretos cuando la prensa los acosaba, defendiéndola cuando el mundo la llamaba la mujer más odiada de Gran Bretaña, apoyándola durante los años de Diana. Finalmente, un guardia del palacio se acercó al escenario, pero el rey Carlos levantó sutilmente la mano, deteniendo la intervención. Fuera lo que estaba ocurriendo, parecía reconocer que tenía un impulso que no podría detenerse, sin empeorar aún más la situación. Tom sacó un documento doblado de su bolsillo, haciendo referencia a pruebas de la implicación de Camila en la campaña de prensa contra sus propios familiares y las medidas extremas que había tomado para asegurar su posición. Las cámaras captaron el momento exacto en que Camila reconoció el papel. Sus rasgos compuestos se desplomaron en un horror desnudo. Se tambaleó ligeramente, aferrándose al podio en busca de apoyo. Tom continuó hablando sobre la familia, cuestionando a quién había estado protegiendo realmente Camila a través de sus acciones. En la tercera fila, Laura cubrió su rostro con las manos. Sus hombros temblaban en silencio. El costo personal de este momento público estaba grabado en su postura. Finalmente, Camila encontró su voz, susurrando directamente a su hijo en lugar de al micrófono. La intimidad de esa sola palabra atravesó la grandeza de la sala. El rostro de Tom se endureció en respuesta a su súplica inaudible. Cuando Tom se giró nuevamente hacia la audiencia y comenzó a detallar el contenido del documento, la seguridad finalmente intervino, rodeando a Camila y a Tom. La transmisión se cortó a la estación de la BBC, donde los presentadores, atónitos, luchaban por entender lo que los televidentes acababan de presenciar. Pero ya era demasiado tarde. Los clips ya se estaban propagando por las redes sociales a una velocidad vertiginosa. Colapso real y Camila expuesta se convirtieron en temas de tendencia a nivel mundial en minutos. Esa misma noche, la reunión de emergencia en la sala del Consejo Privado del Palacio estaba cargada de tensión. El rey Carlos estaba sentado a la cabecera de la mesa, su rostro marcado por el agotamiento. Asesores reales y gerentes de crisis llenaban los asientos, y sus conversaciones en susurros creaban una sinfonía nerviosa. Los informes indicaban que las redes sociales estaban en completo colapso, con todos los medios de comunicación a nivel mundial encabezando la historia. La especulación sobre el contenido del documento al que Tom había hecho referencia se desbordó. La reina había sido trasladada al castillo de Windsor con seguridad reforzada. Tom permaneció en su residencia en Londres,
rechazando las solicitudes para asistir a las discusiones. El primer ministro, convocado de inmediato al palacio, planteó las implicaciones constitucionales. Si las alegaciones sugeridas por el hijo de la reina resultaban tener fundamento, la propia monarquía pendía de un hilo. Mientras tanto, en el periódico The Guardian, la editora Emma Daly observaba la pantalla de su computadora con incredulidad. Su correo electrónico encriptado acababa de recibir un archivo adjunto. El documento completo al que Tom había hecho referencia, enviado desde una dirección anónima con un simple mensaje sobre que el público merecía conocer la verdad completa. Sus manos temblaban mientras pasaba las páginas. Si se verificaba, esto sería mucho más que una disputa familiar. Sería el mayor escándalo real desde la crisis de la abdicación de 1936. Tom se encontraba solo en su cocina, el teléfono apagado y las persianas cerradas para ocultarse de la prensa que se congregaba afuera. Sobre la mesa yacían fotografías de su infancia, su madre sonriendo genuinamente. Antes de que las cámaras y el protocolo le enseñaran a sonreír de forma diferente, antes de que la ambición cambiara todo. Un golpe en su puerta trasera lo hizo levantarse. Era su hermana Laura, con los ojos enrojecidos por el llanto. El tenso intercambio entre ellos revelaba la magnitud de lo que Tom había desatado. Los informes sugerían que esto podría derribar la monarquía, que Carlos podría tener que abdicar si la verdad sobre las acciones de Camila se hacía ampliamente conocida. Los hermanos debatían sobre si la mujer en el podio ese día seguía siendo la madre que recordaban o si era alguien completamente diferente. En el castillo de Windsor, Camila se encontraba en la ventana de su suite privada, observando cómo la lluvia resbalaba por el vidrio antiguo. Después de despedir a su dama de compañía, ansiosa, se dirigió a su escritorio y desbloqueó el cajón inferior con una pequeña llave que llevaba alrededor del cuello. De él extrajo un diario envejecido, con entradas que databan de las primeras etapas de su relación con Carlos. Sus dedos temblaban al pasar las páginas, escaneando sus propias confesiones escritas a mano de otra vida. Había hecho lo que era necesario, siempre por la corona, por Carlos, por ella misma. Las decisiones parecían justificables en su momento, cada pequeño compromiso, cada maniobra estratégica. Pero al estar todas reunidas allí, escritas por su propia mano, formaban un retrato condenatorio. El sonido de las aspas de un helicóptero cortando la lluvia anunció la llegada de Carlos. Camila cerró el diario y lo devolvió al cajón. Enderezó su postura y ajustó su expresión. La máscara se volvió a colocar con la facilidad de quien está acostumbrado a ello. Sin embargo, en el espejo al otro lado de la habitación, Camila alcanzó a ver un reflejo que la sorprendió. La mujer que su hijo ya no reconocía. Por un breve momento, ella tampoco se reconoció. En tan solo 48 horas, el impacto global de las acciones de Tom se hizo inconfundible. El Parlamento convocó una sesión de emergencia. Los expertos constitucionales aparecieron en interminables programas de noticias debatiendo el futuro de la monarquía. Las naciones de la Commonwealth emitieron declaraciones cuidadosamente redactadas, expresando su preocupación y el seguimiento continuo de la situación. El documento, ahora publicado en forma redactada por los principales periódicos, contenía pruebas de la campaña sistemática de Camila para asegurar su posición. Detallaba investigadores privados contratados para obtener ventajas sobre sus rivales, historias cuidadosamente plantadas para socavar a quienes se oponían a ella, y acuerdos financieros con figuras clave de los medios para moldear las narrativas públicas. Lo que lo hacía especialmente dañino era que no solo se trataba del pasado. Las entradas más recientes databan de solo unos meses antes, mucho después de que fuera coronada reina, cuando tales maniobras ya deberían haber quedado atrás. Las calificaciones de aprobación real, que habían estado mejorando gradualmente desde la muerte de Isabel II, cayeron en picado de la noche a la mañana. Manifestantes se reunieron fuera del Palacio de Buckingham con carteles exigiendo transparencia y verdad antes que lealtad a la corona.
La crisis expuso profundas fracturas en la percepción pública de la monarquía. Aquellos que ya sospechaban de la influencia de Camila encontraron validación en las revelaciones de Tom. Los partidarios de la difunta princesa Diana emergieron con renovado vigor, viendo en este escándalo la confirmación de lo que siempre habían creído sobre la mujer que había reemplazado a su amada princesa. La juventud británica, ya cuestionando la relevancia de la monarquía en la sociedad moderna, vio en este drama familiar más pruebas de que la institución era más una telenovela que una tradición sagrada. El escrutinio de los medios de comunicación se intensificó a medida que los periodistas desenterraban más detalles sobre el camino de Camila hacia el poder. Exmiembros del personal del palacio salieron a la luz con historias de maniobras estratégicas y un manejo calculado de su imagen. Varios afirmaron haber sido testigos de la transformación de Camila, de amante de Carlos a esposa, y luego a reina consorte, observando cómo su personalidad pública evolucionaba mientras sus ambiciones privadas permanecían constantes. La estrategia inicial de respuesta de la familia real, el silencio digno, rápidamente demostró. Al tercer día, fuentes del palacio comenzaron a filtrar narrativas cuidadosamente elaboradas, sugiriendo que las acciones de Tom provenían de viejos agravios personales, más que de una verdadera preocupación por la verdad o la transparencia. Estos intentos por controlar la narrativa fracasaron estrepitosamente cuando Tom publicó correspondencia adicional que mostraba sus repetidos intentos de abordar estos problemas en privado a lo largo de los años. El príncipe Harry y Meghan Markle mantuvieron un silencio conspicuo desde su hogar en Estados Unidos. Aunque los observadores reales notaron que Harry había hecho referencias indirectas a las conexiones mediáticas de Camila en su autobiografía, su ausencia del conflicto habló por sí sola, especialmente en contraste con la activa participación del príncipe Guillermo en la gestión de la crisis en el palacio. El quinto día, surgió una revelación sorprendente. Camila había mantenido una cuenta de correo electrónico privada a través de la cual se había comunicado con ejecutivos de medios y especialistas en relaciones públicas tan recientemente como el mes anterior. Estas comunicaciones, extraídas de forma anónima a través de las redes sociales, mostraron cómo ella moldeaba activamente la cobertura de otros miembros de la familia real, incluida la desestabilización estratégica de cualquier persona percibida como una amenaza para su posición. La opinión pública se polarizó aún más. Los realistas defendieron a Camila como una mujer que había navegado las peligrosas aguas de la vida pública con las herramientas disponibles. Los críticos vieron en sus acciones la corrupción de una institución que reclamaba autoridad moral, mientras funcionaba como cualquier otra estructura de poder, a través de la manipulación, alianzas estratégicas y el sacrificio ocasional de la verdad. Una semana después de la transmisión, Tom recibió una visita inesperada. Un coche real se detuvo frente a su casa, causando murmullos emocionados entre los periodistas acampados afuera. El príncipe William caminó por el sendero solo, sin seguridad visible. El futuro rey entró en la casa del hombre que podría haber destruido la institución que algún día heredaría. Su reunión duró más de 2 horas. Ningún detalle emergió de inmediato, pero las fuentes del palacio indicaron más tarde que William no había acudido como emisario del actual rey y reina, sino como el futuro de la monarquía, buscando comprender toda la magnitud de la situación que eventualmente heredaría. Impacto histórico. Camila rompe el silencio mientras se intensifican los rumores de abdicación y una ruptura sacude a los Middleton. Esa misma tarde, el príncipe William fue visto entrando en el Palacio de Kensington, con una copia del documento en la mano y una expresión de profunda gravedad en el rostro. Analistas políticos no tardaron en interpretar el gesto como una señal clara de fractura dentro de la respuesta oficial de la familia real. Algunos incluso insinuaron que este movimiento del heredero podría marcar el inicio de una transición de poder que dejaría a Camila completamente al margen. Mientras la crisis entraba en su segunda semana, los debates en el Parlamento británico se volvieron más encendidos.
El papel de la monarquía en la sociedad contemporánea fue puesto bajo la lupa, y varios parlamentarios comenzaron a pedir la convocatoria de una convención constitucional moderna, para revisar el rol, los poderes y las limitaciones de la corona. Entonces llegó el anuncio que dejó al mundo sin aliento. La reina Camila se dirigiría a la nación. Sola. Sin discursos preparados. Sin asesores. Sin filtros. Una transmisión en vivo y sin edición. El mundo contuvo el aliento. Esa noche, millones de espectadores observaron cómo Camila aparecía en pantalla. Atrás quedaban la vestimenta protocolar, el peinado meticuloso, la pose regia. Sentada con ropa sencilla, sin corona ni insignias, se mostró como nunca antes. Impacto histórico. Camila rompe el silencio mientras se intensifican los rumores de abdicación y una ruptura sacude a los Middleton. Esa misma tarde, el príncipe William fue visto entrando en el Palacio de Kensington con una copia del documento en la mano y una expresión de profunda gravedad en el rostro. Analistas políticos no tardaron en interpretar el gesto como una señal clara de fractura dentro de la respuesta oficial de la familia real. Algunos incluso insinuaron que este movimiento del heredero podría marcar el inicio de una transición de poder que dejaría a Camila completamente al margen. Mientras la crisis entraba en su segunda semana, los debates en el Parlamento británico se volvieron más encendidos. El papel de la monarquía en la sociedad contemporánea fue puesto bajo la lupa, y varios parlamentarios comenzaron a pedir la convocatoria de una convención constitucional moderna, para revisar el rol, los poderes y las limitaciones de la corona. Entonces llegó el anuncio que dejó al mundo sin aliento. La reina Camila se dirigiría a la nación, sola, sin discursos preparados, sin asesores, sin filtros, una transmisión en vivo y sin edición. El mundo contuvo el aliento. Esa noche, millones de espectadores observaron cómo Camila aparecía en pantalla. Atrás quedaban la vestimenta protocolar, el peinado meticuloso, la pose regia. Sentada con ropa sencilla, sin corona ni insignias, se mostró como nunca antes. Lo que siguió fue un momento sin precedentes. Camila no habló como reina, sino como madre que había herido a sus hijos, como mujer que había tomado decisiones. Algunas, dijo, las sostenía. Otras, las lamentaba profundamente. Admitió que el documento contenía verdades que había evitado enfrentar públicamente. Si bien algunas acusaciones habían sido exageradas, confesó que el núcleo era real. Había hecho lo que creyó necesario para proteger su posición, su futuro y su ambición. En casas, pubs y oficinas de todo el Reino Unido, se hizo el silencio. La historia se desplegaba en tiempo real. Camila reconoció que no podía deshacer sus actos, solo asumir su impacto. En sus hijos, en la monarquía, en la confianza del pueblo. Luego, miró directamente a la cámara y habló a Tom y Laura. Reconoció que sus infancias se habían sacrificado por sus decisiones y que lo comprendía demasiado tarde. En su casa de Londres, Tom la observaba junto a su hermana, sus manos entrelazadas mientras escuchaban, con lágrimas contenidas, a su madre confesar lo que nunca esperaron oír. Ante millones de testigos, Camila concluyó admitiendo que había fallado al estándar que debía mantener. Anunció reuniones inminentes con el rey y el primer ministro para discutir el camino a seguir. El peso de lo no dicho lo invadió todo: abdicación, retiro, penitencia real. Sus últimas palabras resonaron con la fuerza de los cánticos en las calles. La verdad antes que la corona. Siempre debió ser así. La transmisión terminó, dejando al Reino Unido y al mundo frente a una monarquía irreversiblemente transformada por el coraje de un hijo, la confesión de una madre y el poder devastador de verdades largamente ocultas. La institución que parecía impenetrable había sido revelada como profundamente humana, con todas las fisuras y defectos que eso implica. La gran incógnita ahora es si la monarquía podrá sobrevivir a esta humanización. ¿Y cómo? Pero la sacudida real no terminó ahí. Ese mismo día,
Otra revelación sorprendió a la nación. Carol y Michael Middleton han puesto fin a su matrimonio. Durante décadas, fueron el retrato de la estabilidad, sonriendo en actos públicos y acompañando discretamente a su hija Kate en su rol como princesa de Gales. Todo parecía perfecto. Pero la verdad, como suele ocurrir en la sombra de la realeza, era mucho más compleja. Al principio, nadie notó el quiebre. La pareja mantuvo las apariencias, sonrisas públicas, silencio privado. Pero tras bambalinas, algo llevaba tiempo mal. Y lo que ahora sale a la luz no es menor. No fue una separación banal, sino una historia profundamente triste que revela la presión constante de estar ligados a la monarquía. Carol Middleton no solo cargó con las expectativas sociales de su propio entorno, sino también con el peso de mantener la imagen de toda una familia bajo el implacable escrutinio público. Con el tiempo, esa carga pasó factura. Lo que parecía una historia de amor sólida terminó por desmoronarse silenciosamente. La historia de Carol y Michael comenzó como tantas otras. Dos jóvenes enamorados, con sueños compartidos. Ella, azafata, él, piloto. Un romance que floreció en los años 70 y que culminó en matrimonio en 1980. Pero hoy, ese lazo ha quedado roto. Y lo más impactante aún está por contarse. El verdadero motivo de su separación es más doloroso de lo que nadie imaginaba. En el corazón del drama real, mientras la nación reevalúa la institución monárquica, también se tambalea la familia que alguna vez pareció representar el cuento de hadas moderno. Porque a veces, incluso los cuentos más hermosos tienen finales inesperadamente humanos, de la cima al abismo. La increíble historia de los Middleton, la familia que conquistó al Reino Unido y cayó en desgracia. No nacieron entre lujos ni castillos. Michael y Carol Middleton provenían de orígenes humildes, sin títulos nobiliarios ni fortunas heredadas. Sin embargo, encontraron en el otro algo más valioso. Una conexión genuina, una visión compartida. Su amor floreció rápidamente, y en 1980 sellaron su unión con una boda modesta, pero cargada de promesas. Nadie imaginaba entonces que aquel matrimonio se convertiría, con el paso del tiempo, en una de las familias más cercanas a la realeza británica. Por aquel entonces, Michael y Carol eran figuras anónimas, pero compartían una ambición feroz y una ética de trabajo inquebrantable. Su origen modesto les daba una perspectiva distinta, los mantenía con los pies en la tierra. Su historia se volvió, casi sin querer, un cuento de hadas moderno. El relato de una pareja común que, con esfuerzo, construiría un imperio y terminaría en el centro de todas las miradas. Poco después de casarse, lanzaron Party Pieces, una empresa de suministros para fiestas que comenzó como un pequeño proyecto de pedidos por correo. Lo que inició en una mesa de cocina creció hasta convertirse en una empresa nacional, que los catapultó del anonimato al reconocimiento en el mundo de los negocios británicos. Carol, incansable, trabajó codo a codo con su marido. Su creatividad, tenacidad y olfato para detectar las nuevas necesidades del mercado familiar hicieron del negocio un éxito rotundo. Mientras tanto, sus hijos, Catherine, Kate, Pippa y James, crecían entre cajas de globos, catálogos de cumpleaños y el incesante trajín empresarial. Los Middleton no escatimaron en apoyar los sueños de sus hijos. Enviaron a Kate a la Universidad de St. Andrews, una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Fue allí donde conoció al príncipe William. A medida que los hijos brillaban, también lo hacía la reputación de sus padres. Carol se hizo conocida por su dedicación feroz a la familia y al negocio, mientras que Michael, de carácter más reservado, era visto como el pilar silencioso del clan. La prensa británica se rindió ante ellos. La familia Middleton encarnaba una imagen encantadora de unidad, esfuerzo y amor. Su historia parecía sacada de una película.
una familia sin linaje aristocrático que había conquistado el corazón de la futura reina del Reino Unido. Cuando Kate y William se casaron en 2011, la fascinación por los Middleton se disparó. Cada aparición pública, cada reunión familiar, fortalecía la imagen de una familia ideal, cohesionada y entrañable. No eran celebridades ni miembros de la alta sociedad, pero su historia de ascenso social resonaba profundamente en el público británico. Eran, en muchos sentidos, un espejo en el que cualquier familia soñadora podía verse reflejada. Carol y Michael, siempre juntos en actos oficiales, vacaciones o celebraciones, reforzaban esa narrativa de unidad. Las fotos familiares, compartidas en los medios, mostraban momentos de armonía, de complicidad, de felicidad genuina. Una postal perfecta. Al menos en apariencia, porque mientras los flashes captaban sonrisas, en la trastienda de aquella vida ejemplar, las grietas comenzaban a abrirse. El negocio familiar, Party Pieces, que alguna vez fue sinónimo de éxito, comenzó a tambalearse. El mercado cambió. Las compras en línea ganaron terreno. Las nuevas generaciones buscaban opciones diferentes, y la empresa, que no supo adaptarse a tiempo, empezó a perder fuerza. Lo que había sido la fuente de estabilidad y prosperidad se convirtió en un problema creciente. En 2023, tras décadas de bonanza, Party Pieces colapsó. La noticia sacudió a la opinión pública. No era solo un revés financiero. Para Carol, fue una herida emocional. Ella había invertido su alma en ese proyecto. Verlo caer fue devastador. Lo que un día simbolizó esfuerzo y superación, ahora representaba fracaso y angustia. Pronto comenzaron a circular informes sobre deudas millonarias, proveedores sin cobrar, sospechas de mala gestión financiera. La caída de Party Pieces dejó expuesta una verdad incómoda. Detrás del cuento de hadas había fragilidad. La familia que una vez encarnó el sueño británico, ahora enfrentaba su mayor desafío. Y el país entero los observaba. De la gloria al abismo. El derrumbe de Party Pieces desata una tormenta en la familia Middleton. Durante años, los problemas se mantuvieron en silencio, ocultos bajo una fachada de éxito y estabilidad. Pero poco a poco, los detalles comenzaron a salir a la luz y dejaron al descubierto una verdad inquietante. Party Pieces, el orgullo empresarial de los Middleton, estaba sumido en una profunda crisis financiera. La percepción pública de la familia cambió drásticamente. Lo que antes era un símbolo de esfuerzo y triunfo, ahora se veía como una historia de caída libre y ruina económica. Los Middleton siempre se mostraron como una familia trabajadora, unida, entregada por completo a su empresa y a sus hijos. Pero las deudas acumuladas mostraban una cara distinta, más sombría, más humana. El colapso de Party Pieces no solo representó un fracaso comercial, fue también un golpe emocional devastador. La presión de mantener las apariencias mientras la empresa se desmoronaba comenzó a pasar factura. Y mientras el negocio se hundía, las tensiones en el matrimonio de Carol y Michael Middleton se volvían cada vez más evidentes. Fuentes cercanas revelaron que Michael había comenzado a desvincularse del manejo diario de la empresa mucho antes de la debacle. Fue Carol quien, en soledad, asumió la carga de intentar salvar el legado familiar. Algunos interpretaron la retirada de Michael como un intento de protegerse del estrés. Otros lo vieron como una señal de abandono, justo cuando su esposa más necesitaba apoyo. Los rumores no tardaron en escalar. La distancia entre Michael y Carol se volvía más notoria. Mientras él se mantenía al margen, ella continuaba liderando con una mezcla de tenacidad y desesperación. Su resiliencia fue admirable, sí, pero también alarmante. Carol estaba emocionalmente sobrecargada, intentando mantener vivo un negocio en ruinas, mientras su mundo personal también comenzaba a agrietarse. Porque esto no era solo una empresa que fracasaba, era un matrimonio que empezaba a resquebrajarse.
La tensión financiera es uno de los enemigos silenciosos más comunes en las relaciones de pareja. En el caso de los Middleton, la presión económica se convirtió en una fuerza implacable. Las deudas crecientes, los planes fallidos y el peso emocional de intentar sostenerlo todo comenzaron a generar fisuras en lo que alguna vez fue una relación ejemplar. La imagen de unidad, construida durante décadas, comenzaba a desmoronarse. Los medios, siempre atentos, detectaron el cambio. Lo que antes eran gestos de complicidad ahora se convertían en ausencias notorias. La falta de apariciones conjuntas alimentó las especulaciones, y cuando los tabloides británicos olfatean una posible crisis matrimonial, la maquinaria del escándalo no tarda en activarse. Artículos, fuentes anónimas, titulares sensacionalistas, todo apuntaba a lo mismo. ¿Estaba el matrimonio Middleton al borde del divorcio? Las redes sociales también hicieron lo suyo. Seguidores y fanáticos de la familia comenzaron a notar la distancia emocional entre Carol y Michael. Comentarios, hilos, teorías. El tema se volvió viral. La narrativa pasó rápidamente de una empresa fallida a un matrimonio al borde del colapso. El golpe fue doble: la quiebra de Party Pieces y la posible disolución de uno de los matrimonios más admirados del Reino Unido. Lo que una vez fue una historia de éxito, amor y unidad familiar, se transformó en una novela de tensiones, secretos y rumores de separación. ¿Está la familia Middleton viviendo su capítulo más oscuro? La historia continúa desarrollándose, y todo el país está mirando. El secreto mejor guardado de Harry, la verdad oculta sobre su hermano William, sale a la luz durante años. El príncipe Harry guardó silencio. No habló de las luchas internas de su hermano, de los momentos difíciles que compartieron, ni del peso invisible que ambos arrastraban dentro de los muros del palacio. Pero ahora, finalmente, Harry está listo para contar su verdad. Y no se trata solo de lealtad familiar, ni siquiera de proteger a William de los reflectores. Es algo mucho más profundo. Algo que, hasta ahora, nadie había comprendido del todo. La verdad que está por revelarse promete cambiar para siempre la imagen que el mundo tiene de la familia real británica. Con el lanzamiento de su explosiva autobiografía Spare, Harry rompió el pacto de silencio. En sus páginas, no solo abre su corazón sobre su experiencia como royal, sino que lanza una afirmación impactante. Durante años, tuvo que mantener en secreto a su propio hermano. ¿Qué quiso decir con eso? ¿Por qué alguien tendría que ocultar a un futuro rey? La respuesta es tan reveladora como perturbadora. Harry no hablaba de esconder literalmente a William, sino de una obligación silenciosa, la de proteger su imagen a toda costa. A lo largo de Spare, Harry describe cómo la maquinaria de la monarquía exigía perfección, unidad y fortaleza, y él, como el repuesto, el hermano menor, quedó relegado al papel de escudo invisible, el que absorbía las críticas, el que callaba las tensiones, el que fingía que todo estaba bien, para que William nunca se viera afectado. Desde muy joven, Harry sintió el peso de ser el segundo, siempre detrás de William, siempre bajo la sombra de un destino que él no eligió. Y aunque compartieron una infancia marcada por tragedias y deberes reales, su relación empezó a fracturarse con el tiempo. La presión del protocolo, el silencio impuesto y las diferencias de rol dentro de la familia real crearon un abismo entre los hermanos. Pero lo más estremecedor del relato es cómo Harry admite haber ocultado deliberadamente los conflictos con William, incluso los momentos más dolorosos, no por cobardía, sino por una mezcla de amor, lealtad y miedo. Miedo a lo que podría pasar si el público supiera que los príncipes no eran tan perfectos como parecían, que detrás de las fotos sonrientes había discusiones, decepciones y una distancia emocional cada vez más marcada. Según Harry, proteger a William se volvió parte de su rol. Mantuvo las apariencias, silenció sus frustraciones y dejó que la narrativa oficial de una familia unida siguiera su curso.
aunque por dentro se estuviera desmoronando. En palabras del propio duque, fue como actuar en una obra de teatro en la que el guión ya estaba escrito, y no podía salirse de él. Lo hizo para preservar la privacidad de William, abrumado por su destino como futuro rey. ¿O fue para evitar que la corona se tambaleara ante la más mínima señal de debilidad interna? Tal vez fue un poco de ambas cosas. Lo cierto es que Harry cargó con un peso que no le correspondía. Y ahora, al revelar lo que vivió, no busca venganza, sino comprensión. Quiere que el mundo vea la otra cara de la monarquía, la de los silencios forzados, las apariencias fabricadas y el dolor que se esconde detrás de las puertas del palacio. Esta no es solo una historia de dos hermanos, es la historia de lo que la familia real nunca quiso mostrar. Y ahora, el velo cae. El príncipe silencioso. La verdad detrás del secreto que Harry guardó sobre William durante años, el príncipe Harry vivió una doble vida, una frente a las cámaras, como miembro leal de la familia real británica, y otra, mucho más íntima, donde el peso del deber, del dolor y del silencio lo hacían tambalear. Se esperaba de él que fuera un modelo a seguir, un símbolo de estabilidad. Pero cualquier grieta en su relación con William podría haber provocado un escándalo sin precedentes. Por eso calló. Por eso ocultó verdades que, de salir a la luz, habrían arrasado con la impecable imagen de la monarquía. En ese silencio, no solo protegía a su hermano, sino a toda una institución que vivía de las apariencias, lealtad o presión implacable. La pregunta que muchos se hacen es, ¿por qué Harry sintió que debía guardar el secreto de William? ¿Fue un acto de amor fraternal o el resultado de la aplastante presión impuesta por la familia real y los medios? La lealtad, sin duda, jugó un papel clave. Pese a los roces, Harry siempre demostró un amor profundo por su hermano. Quería evitar a toda costa que William fuera blanco del mismo acoso mediático que él había sufrido durante toda su vida. Pero había otra fuerza invisible que lo rodeaba, la carga de la vida real. En Spare, Harry relata sin filtros la angustia de vivir bajo el ojo público, donde todo, desde sus relaciones personales hasta sus mínimos gestos, eran escrutados y criticados. Callar fue su estrategia de supervivencia. Silenciar los conflictos y mantener una fachada de unidad fue su forma de resistir en medio del caos. El precio emocional del silencio, la publicación de Spare, no solo marca un antes y un después en la historia de la familia real, sino que también desnuda el estado emocional de Harry durante los años más oscuros de su vida. En sus páginas, habla abiertamente del dolor profundo que le provocó la muerte de su madre, la princesa Diana, y de cómo siempre vivió a la sombra de su hermano mayor. Harry admite que reprimió sus emociones durante décadas. El deber real le exigía fortaleza, frialdad, perfección. Pero por dentro, se sentía solo, frustrado y atrapado en un rol que jamás eligió. El impacto de guardar secretos familiares es devastador. Fingir armonía con William mientras vivían tensiones reales lo llevó a enterrar su dolor en silencio. Esta represión emocional, común en quienes viven bajo estrés constante, fue minando su salud mental hasta el límite. Entre la lealtad y la necesidad de ser libre, uno de los temas más poderosos de Spare es el conflicto interno que consumía a Harry. La lucha entre su lealtad a la familia y su necesidad de expresarse. Por un lado, estaba el deber de proteger el nombre de los Windsor, por otro, el grito desesperado de alguien que quería ser escuchado, ser comprendido, ser él mismo. Cada vez que intentaba preservar la imagen de su familia, sentía que se perdía un poco más, hasta que llegó el momento de romper el silencio. Spare fue su liberación, su forma de decir basta, de exponer lo que tanto tiempo se había escondido. Y con ello, cambió para siempre la forma en que el mundo ve a la realeza. Lo que parecía una vida de privilegios y fama, escondía en realidad heridas profundas, secretos no contados y un dolor silencioso que ahora, por fin, empieza a ser comprendido.